Sombras del Paraíso, y un libro muy interesante. Buenas tardes a todos. En principio, pues mi agradecimiento a Emilio por su invitación y por supuesto también al ámbito cultural del Corte Inglés por esta excelente oportunidad de acercar una vez más la cultura a los murcianos y defender, como siempre, la lectura como un arma necesaria. Es cierto que mis orígenes son la poesía. La poesía es un género difícil, pero un género que no exige una constancia. La narrativa sí exige una constancia. Quizás esa es la razón fundamental por la cual al principio yo cultivaba poesía y ahora pues estoy centrado en la narrativa, en la novela ahora mismo. En los próximos meses va a salir la primera novela, de la que después quizá dé algunas pinceladas, y el relato, un ejemplo, Las Sombras del Paraíso, del que después quizá también hable un poco. La constancia, decía, es necesaria para escribir narrativa, porque cuando te enfrentas a la construcción de una novela, tienes que definir personajes, tienes que definir un argumento, tienes que hacer una labor de documentación, tienes que tener un trabajo diario que te permita luego la redacción sin que se te vaya el hilo conductor, manteniendo el tono que hayas elegido en la novela. Y digamos, te exige pues eso, todos los días un tiempo. Hasta hace un par de años, por mi labor, por mi trabajo, por mis circunstancias personales, no podía permitirme eso. Ahora sí, ahora puedo dedicar todas las tardes un par de horas a la literatura. El relato, que es quizá el tema que nos trae hoy aquí, no necesita tanta constancia. Un relato en una semana puede estar hecho, dependiendo de la extensión que le dé, incluso menos. Aquí hay relatos que se han escrito en un par de días. El primer día se ha hecho la idea y el borrador, el segundo día se ha corregido y acto seguido, listo. Yo cuando hace 2 años inicié lo que yo llamo una segunda etapa en la cual no abandono la poesía, pero como decía, la poesía es un flash, es el momento, es sobre todo la impresión circunstancial y momentánea de un sentimiento, de una intuición a veces. Te permite plasmarla en poco tiempo. Y decía, hace 2 años, al tener más tiempo, inicié esa etapa también con un blog que tras 2 años pues, tiene 132.000 visitas, un blog en el que voy publicando poesía, artículos de opinión, oficio literario, relatos cortos y también dando cuenta de reseñas, sobre todo de autores murcianos, porque como decía al principio, me interesa muy mucho defender la cultura y defender el valor de la literatura en Murcia, que tenemos una gran literatura que afortunadamente ya se está haciendo su sitio a nivel nacional y a nivel internacional incluso. Debemos sentirnos orgullosos y quizá una de las cosas que a lo mejor me caracterizan a mí es a veces hablar más de los demás que de mí mismo. Yo no vengo a hablar de mi libro hoy aquí, vengo a hablar de la literatura y de los compañeros, porque todos los que escribimos sumamos. Nunca alguien que escriba debe pensar en resaltar por encima de los demás, sino en sumar, en hacer que el acto creativo se convierta en un acto divertido, que a él le divierta y también consiga divertir, entretener y hacer disfrutar a los lectores. Decía, eso quizás da explicación a la pregunta de Emilio, que ahora tengo el tiempo necesario para poder hacer narrativa y me interesa muy mucho escribir en narrativa con esas ideas generales de defensa de la cultura.
Mariano, dentro de los relatos que contiene Las sombras del paraíso, ¿cuál ha sido el relato que más te ha costado terminar? Porque claro, el problema del relato no es cómo se empieza, sino realmente cómo lo acabas, ¿no? Bien, el relato todos sabemos que un buen relato debe tener un planteamiento, debe tener un nudo, debe tener un desenlace, y el desenlace debe ser sorprendente y ajustado al planteamiento y lo que se está contando en el relato. Las palabras tienen que estar medidas, no hay que recargar la narración, todo tiene que ser un reloj que funcione perfectamente, y si al final la aguja del desenlace no marca la hora, el reloj no sirve para nada. Centrándome en las 25 historias que se cuentan en este relato, 25 historias que bueno, viajan por distintos escenarios del mundo, recogen personajes, unos reconocibles, otros ficticios. Estas historias, digamos que no es que haya habido alguna que me haya complicado, ¿no? Porque cada una de ellas, al ser un libro variado, ha respondido al momento personal que me llevaba a contar esa historia, en la mayoría de los casos mezclando realidad y ficción, porque hay relatos en los cuales se parte de un hecho que todos conocemos y hay una ficción que lleva un camino, una encrucijada que el personaje tiene, que le lleva por unos derroteros que son lógicamente inventados. Pongo un ejemplo, voy a hablar del último relato, El árbitro. El árbitro es un relato que parte de un hecho real y que la historia que cuenta, todo el relato prácticamente es ficción en su totalidad. Muchos de ustedes seguro que conocen o que les suena el nombre de Gamal Al-Gandur, un árbitro de fatídico recuerdo para los aficionados al fútbol en España, un personaje egipcio que arbitró un partido del Mundial de Corea, en el cual, pues bueno, su nefasta gestión del partido hizo que los sueños entonces de los aficionados al fútbol español se truncaran. Ese personaje, a partir de ese hecho, sigue una trayectoria en el relato que nadie imagina y cuenta lo que le pasa a él después de ese partido. Parte de un hecho real y luego hay una parte de ficción. Quizá, y he puesto ese como ejemplo, fue el que más vueltas le estuve dando al final, porque mi fuero interno me pedía una venganza extrema. Pero mi alma bondadosa no quería, digamos, ajusticiarlo en las palabras. Pero bueno, después de publicarse, precisamente se ha dado a conocer los escándalos de la FIFA y es de actualidad, que en fin, algo hay de ello. Y es uno de los relatos en esa línea que quizás estuve pensando más el desenlace. Sin embargo, otro, como el primero, que se cumple ahora precisamente un año, yo presenté este libro tal día como hoy, el 7 de marzo, en Extremadura, en el mismo pueblo donde ese escenario es el primero de los relatos. Ese primer relato salió de una tirada y su final es tremendo. Esta tercera pregunta que te hago en la primera ronda, porque así para que podamos tener incluso una segunda y el público pueda también opinar. A mí, sobre todo, bueno, más que pregunta, recuerdo que cuando te hice una entrevista en la radio, ya te lo comenté, a mí me ha gustado mucho cómo comienzas los relatos, siempre con una frase, por ejemplo, fijaros, la primera: las palabras son palomas que se echan a volar sin conocer su destino. Así es como empieza San Valentín en Albergerte. Pues el segundo relato, la fuerza del destino es impredecible. Ahí es nada, con la noche de blues en Cazorla. Y el tercero, corresponde con el tercero, dice mi amigo Jesús Cánovas que el niño que hemos sido en la infancia es el padre del adulto que llevamos dentro. Claro, tú cuando empiezas a escribir el relato, ¿qué opinas? Tú dices, tengo que buscar una frase que impacte ya. Claro, es la base de todo relato, ¿no?
algo que nos impacte enseguida. A ver, como decía al principio, el relato tiene que ser un mecanismo de relojería. Tiene que llevar la historia desde la primera palabra hasta la última, para que el lector no se desprenda de ella, que no haya ningún momento en el cual se pierda de la historia. Comenzar con una frase rotunda y que da pie a muchas preguntas, quizás sea una forma interesante de comenzar. Siempre esa primera frase está en el entorno de la historia. Cuando se lee San Valentín en Albergente, se ve el porqué de esa primera frase en el desenlace. Voy a poner un ejemplo. Todos conocemos a grandísimos cuentistas, me viene a la memoria ahora, por ejemplo, Chejov o Cortázar, Monterroso. Monterroso decía, cuando desperté el dinosaurio estaba ahí, y el lector se plantea, cuando despertó, ¿quién despertó? ¿Cuánto tiempo estaba durmiendo? ¿Quién era el dinosaurio? ¿Era un animal mitológico o era una metáfora de alguien? A lo mejor un autor de estos días hubiese escrito, cuando despertó, el político aún estaba allí. Enfoques distintos, ¿verdad?, de la realidad y de la ficción. Es importante que la primera frase de un relato tenga sustancia, que tenga algo que al lector ya le empiece a plantear preguntas y le llame la atención y quiera seguir leyendo para ver si el texto responde a esas preguntas que se le plantean al inicio. Bueno, pues hemos hablado de texto y me gustaría hablar un poquito también de texto y de imagen con Julia Robles, que